Bueno, fueron casi 2 horas frente a estudiantes universitarios de todos los países que están en la Universidad de Georgetown y están estudiando. Preguntas muy interesantes todas. Respuestas en algunos casos polémicas, ambiguas, no sé cómo llamarlas. Jorge Renata está en los Estados Unidos y vamos a hablar con él sobre lo que dejó este diálogo de la presidenta con los alumnos. No fue estrictamente una conferencia de prensa, pero lo más parecido en los últimos tiempos. Y sí, Jorge, contanos qué es lo que pensás de lo que dijo la presidenta. Habló de varios temas. En algunos casos muchos argentinos seguramente se sonríen y muchos de los que están ahí no saben lo que pasa, ¿no? Hay de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, María Laura Santo? Hay de todo. Tanto la conferencia de Washington como el cacerolazo de ayer aquí en frente al Mandarin, al hotel, son dos temas que inquietaron demasiado a la comitiva presidencial y sobre los que hubo distinta repercusión. Se preocuparon bastante. Para colmo, en el caso del cacerolazo, Cristina casi lo cruzó, medio de incógnito, pero pasó por ahí. La gente no advirtió que era ella, pero estaba entrando al hotel. Y en el caso de lo de Georgetown de hoy, lo que la gente de la comitiva oficial decía era que se les había dado vuelta el rol, que en teoría Cristina iba ahí a dar una clase magistral sobre historia argentina y lo que había pasado era que los estudiantes terminaban tomándole un examen. Y había como mucha, ponerle comillas a esto, indignación por parte de la gente del gobierno con respecto a lo que había pasado. Eso que se tomaron un montón de medidas para controlar también, no el tipo de preguntas, porque no lo podían hacer, pero sí sortear las preguntas, dejar que solo los estudiantes preguntaran y demás, pero bueno, la realidad se fue colando de todas maneras tanto en la conferencia como en el cacerolazo antes. Aquí la reacción de los argentinos que están acá, obviamente no de los miembros de la comitiva, pero sí del resto, fue más que nada de sorpresa. O sea, escuchar a Cristina decir, en realidad hablo todos los días, con la prensa hablo muchísimo cuando voy a actos, es por lo menos raro. De hecho, a la universidad en Washington, Cristina llevó solamente 3 canales de televisión. Llevó a CN23, el canal de Spolsky, que es oficial privado, a Canal 7, que es del Estado, y a CQC, que es parte de América y que también tiene acuerdos con el gobierno. O sea, no estaban muy dispuestos a que todo el mundo transmitiera esto y mucho menos que preguntara. Mañana en Harvard va a pasar algo similar. De hecho, estamos ahí acreditados, la prensa lo está, pero en un salón contiguo donde se va a poder ver en video wall esta conferencia de Cristina. Y hay también toda una movida en Facebook y en las redes sociales con respecto a qué preguntarle, entre los propios estudiantes, qué preguntarle a Cristina, a qué cosas se animará a responder o a qué cosas no. Vamos a estar ahí para poder contárselos el domingo. En algún momento en la comitiva se evaluó la posibilidad de levantar la charla de Harvard, pero por lo que sabemos, tanto el canciller como otros funcionarios se opusieron a que se levantara, diciendo que iba a ser mucho peor el efecto de que la charla se levantara al hecho de que fueran preguntas cuestionadas las que la presidenta tuviera que responder. Ahora, no se podía repreguntar. Por lo tanto, ella contestaba no sé. Lo que le parecía y no se podía discutir, repreguntar, nada. No, es cierto. Eso forma parte desde siempre del estilo del gobierno en general. No permiten repreguntas y a tal punto no se permitía que sorteaban las preguntas. Yo por eso te comentaba lo de los sorteos. O sea, había como un shot, una sola posibilidad de preguntar y punto. Y la presidenta fue bastante cínica en algunas respuestas, hizo algunas bromas. Bueno, esta broma que ustedes mostraban recién en el tape de las embajadas americanas, que acá realmente la sensación es que mucha gente no se rió del asunto. Para mí eso se enmarca en una costumbre que la presidenta está tomando hace ya un tiempo, que es como hacer comentarios de bar. Da la sensación de que no es muy consciente de su rol, porque que sea un presidente extranjero en general no habla mal del país a donde está. Pero bueno, esto pasó hoy en esa conferencia en Washington. Y mañana, ¿se sorteó la participación de los alumnos o de las preguntas que deben hacer? Para mañana, digo, en Harvard.
No, de los alumnos, Santo, de los alumnos. Las preguntas se supone que son reservadas. No es que se presentaron las preguntas antes, sino que como había mucha gente que quería preguntar, bueno, algunos alumnos podrán hacerlo y otros no, y va a haber una sala contigua donde va a estar la prensa con un video wall. Seguramente no vaya a haber ningún contacto ni de Cristina ni del resto de la comitiva con la prensa. Tampoco lo hubo demasiado acá en Nueva York en estos días. Los pocos funcionarios que hablaron off the record. En On lo único que se vio fue a Timmermans sacándole una foto a Cristina y una chica que se acercó a saludarla, que no sabía quién era, preguntó, le dijeron a la presidenta de Argentina, seguramente la hayan visto en estos días, fue una foto que distribuyó Presidencia, y bueno, estaba también la foto de la foto, que en este caso era Timmermans sacándole a Cristina y esta chica. Hay varias cosas, ¿no?, que nos hacen ruido. En principio, ella creía que iba a dar una charla como historiadora, ¿no? Algo que evidentemente no cabe en este tipo de conversaciones con los estudiantes, una charla como historiadora. Y por otro lado, el INDEC, por ejemplo, vamos a las palabras, lo que dijo, que el INDEC era científico, porque un país como la Argentina, con 25% de inflación, explotaría. Sí, dijo cosas realmente muy polémicas y muy difíciles de defender si dijera todo esto en la Argentina. El problema es que acá también mucha de la gente que le preguntaba, primero no conoce tanto la situación, otros la conocen de oídas, otros la conocen por terceros, y al no poder repreguntar era bastante difícil discutir nada. Recordemos que ella no estaba enfrentándose con periodistas, sino con chicos que están estudiando, y que en general de Argentina, aun cuando había algunos casos de latinoamericanos, no saben demasiado. Dijo lo de la inflación, bueno, también dijo que da todo el tiempo conferencias de prensa y que todo el tiempo habla, y es más, invitó a uno de los estudiantes a ir a una de ellas, con lo cual realmente yo no sé si el chico se quedará por 10 años en Argentina, pero no hay ninguna conferencia de prensa a punto de darse desde hace mucho tiempo. Por otro lado, bueno, esto lo conocieron ustedes en Buenos Aires, pero llegó también acá, hubo un sector de los periodistas de Casa de Gobierno que desmintieron las palabras de la presidenta, porque de hecho la última conferencia de prensa de Cristina fue el 15 de agosto de 2011. Este sector de los periodistas de Casa de Gobierno dice: cuando los acreditados logran acercarse a la presidenta después de los actos, Cristina habitualmente no responde las preguntas, cosa que sabemos que es así, aunque ella dijo lo contrario en este caso. Era muy difícil contrastar con la realidad efectiva, no estando en Argentina, por parte de los chicos que preguntaban. Y es cierto lo que decías vos, María Laura, de que ella intentaba dar una clase histórica. Fue un poco confuso en ese sentido porque fue muy larga la conferencia y estaba hablando con gente que en general no conoce demasiado de historia argentina. Obviamente dio la historia oficial, ¿no? Parte del relato de la historia argentina que el gobierno viene dando hace años. Pero de un modo casi, a ver, no quisiera adjetivarlo, pero es como descarado, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo, todos los argentinos están viendo, que está diciendo, que da conferencias de prensa con mucha tranquilidad, cuando también todos los argentinos sabemos que no las da, no solo los periodistas, ¿no? Eso es lo curioso. Ella sabe que esto se va a ver, que se va a saber, sin embargo, bueno, si engaña o dice algunas cosas ante un grupo, pero si se transmite en todo el mundo, si todos los argentinos lo verán, ¿cómo se explica? Bueno, había mucha bronca por esa actitud de Cristina en general. Mira, nosotros entrevistamos, lo van a ver el domingo en PPT, a varias de las personas que estuvieron en los cacerolazos. Y primero había una cosa interesante, que nos contaban que, ¿por qué fueron ahí? A pelear por la Constitución, decían todos, que me pareció interesante como enfoque político. Pero después también por esto que vos marcabas, por las contradicciones evidentes que ellos ven en su vida cotidiana o ven en los medios y que después sienten cuando Cristina habla. Bueno, otro hecho para marcar es el apoyo a Venezuela, ¿no? A Chávez, concretamente. Sí, ella habló de su amistad con Chávez, que por otro lado es pública. También tiró por ahí algún comentario hablando favorablemente del régimen de Cuba. Acá Chávez, por supuesto, está visto de una manera bastante crítica. No sé si a Cristina lo ayuda ufanarse de su amistad con
con Chávez en Estados Unidos, aun cuando es cierto que Chávez tiene una dialéctica muy antiamericana, pero Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela, o sea que es una cosa bastante ambivalente. Pero bueno, sí, habló de lo de Chávez, dijo que él siempre va a reconocer una derrota electoral, que ya lo había hecho una vez, cosa que es cierta. Acá hay obviamente muchos exiliados venezolanos y exiliados económicos y políticos, y hay mucha expectativa por las elecciones del 7, ¿no?, en Caracas. Otra de las cosas que dijo que seguramente le sorprendió a la gente cuando escuchó es que la Argentina está llena de dólares. Bueno, ella dijo exactamente que hay más circulante, que el lugar donde hay más circulante de dólares fuera de Estados Unidos, afortunadamente hizo esa aclaración, es Argentina. Sinceramente no citó ninguna fuente, yo no sé si esto es así. ¿Pero dónde están? ¿Dónde estaría el circulante? Claro, bueno, circulante ahora bajo el reinado de la FIP, pero bueno, supongamos que Argentina tiene un alto circulante, sinceramente no creo que sea el país con mayor circulante de dólares en el mundo, ni mucho menos, fuera de Estados Unidos. También dijo algo que viene repitiendo hace tiempo, que es que los salarios en Argentina son los más altos de Latinoamérica, y esto sí no es así. Habría que comparar con otros países, pero bueno, no tiene sentido ahora ponerse a puntuar cada una de las cosas que dijo que no se corresponden con la realidad. Lo global que se puede decir es que dio un panorama absolutamente rosa, y esto era lo que se le cuestionaba antes de que la charla empezara, tanto en Washington como en Boston, donde vamos a ir mañana. Los estudiantes se preguntaban, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una operación de prensa del gobierno? ¿Quieren que vayamos ahí a aplaudir? Por eso hubo mucha discusión alrededor del tema de qué preguntar, si se los iba a dejar hacerlo o no, qué participación iban a tener, porque no querían aparecer como sujetos pasivos escuchando una especie de versión de Estado vertical sobre la situación argentina. ¿Y este presunto malestar de algunos funcionarios del gobierno fue por las preguntas o porque no estaba previsto que los alumnos preguntasen? Mira, hubo un enojo, hubo dos cosas distintas. Hubo dentro de la propia interna de la comitiva un enojo respecto a lo del cacerolazo. Muchos le echaban en off the record, por supuesto, la culpa a Val Medina. Lo que se comentaba en la comitiva era, yo no sé para qué, Val salió a hablar de lo de la clase media, para qué dijo esto, etcétera. Es como que lo hacían cargo a Val Medina de haber fogoneado esa situación del cacerolazo, bueno, obviamente el de Buenos Aires y del posterior. Y respecto de lo de Harvard, de Georgetown, en Washington, lo que se decía era lo que yo te comentaba al comienzo, el tema del cambio de rol. Ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban estudiantes pasivos que no preguntaran y aplaudieran, y se encontraron con otra realidad. Se encontraron con un montón de gente que, nada, preguntaba con libertad de espíritu y libertad de criterio. Y esto les molestó. A pesar de eso, sí. Cristina obviamente no dejó trascender esa molestia, dijo que le había pasado bárbaro y demás, pero lo que sabemos es que posteriormente a la conferencia se discutió bastante seriamente levantarlo de Harvard. Finalmente se decidió ir, pero estuvo a punto de levantarse. De todas maneras, fue muy elocuente todo, fue elocuente su respuesta. Seguramente estamos hablando de estudiantes avanzados, de estudiantes quizás están haciendo posgrados y que seguramente cotejarán con los diarios, con los datos a través de internet, y es muy elocuente también para quienes estamos aquí las respuestas de la presidenta, ¿no? Es cierto que la presidenta responde, vos lo hacías notar recién, y es así, como si no hubiera medios de comunicación en el mundo, ¿no? Como si la gente no se pudiera enterar en tiempo real de lo que estaba diciendo. Y en el caso de los estudiantes hay casos bastante paradójicos. Acá hoy a la tarde nosotros entrevistábamos a un chico que está haciendo acá un máster en Derecho, y que no logró que el Estado argentino le permitiera comprar dólares para venir. Lo querían tomar como turista y el tipo está viviendo acá y va a vivir un año. Y lo que termina haciendo es pagar con tarjeta de crédito el almuerzo de sus compañeros para que de esa manera conseguir dólares. O sea, es una situación bastante increíble. Eso se traduce en esa bronca que uno ve con respecto al tema del cepo cambiario, o en los aeropuertos, o en el cacerolazo el otro día, aquí hablo del cacerolazo de Nueva York, con respecto a ese asunto. Hay muchas cosas de vida cotidiana que están como complicándole la vida a argentinos que están viviendo acá. Gracias, Jorge Lanata.
Gracias a ambos, hasta luego. Gracias, muchas gracias.